Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Carolina Escorcio y hoy les voy a responder algunas de las preguntas que me han hecho desde que creé este canal de YouTube. Así que comencemos. Les voy a ir respondiendo las preguntas de acuerdo a la experiencia que yo he tenido ya con 2 años trabajando en Luxemburgo. Así que vamos con la primera. Luxemburgo hace promociones laborales como Canadá. Por ejemplo, la provincia de Quebec lanzó ofertas laborales desde la página del gobierno de la provincia de Quebec. Tienen diferentes fechas en un determinado mes. Es solo para la India, otro mes es solo para Colombia y así durante el año van subiendo esta información donde cada persona que vive en Canadá o en Latinoamérica en general pueda postularse. Mira, respecto a visas, solo sé de un programa de trabajo y vacaciones que está promocionando la Embajada de Bélgica en Chile. Esto es únicamente para chilenos, es para personas que tienen entre 18 y 30 años de edad y es por un año esta visa. Para que tengan más información, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y puedan saber el resto de los requisitos que necesitan para poder postularse. Ya que estamos hablando de trabajo, la segunda pregunta tiene que ver con esto y hay cosas que les quiero decir respecto a esto, porque hay muchísima gente que me escribe preguntando por páginas de empleo, por recomendaciones para poder trabajar aquí. Y bueno, de eso tiene que ver la segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Puedes decirme cuáles son las páginas para buscar trabajo en Luxemburgo si estás fuera del país? Mira, hay dos principales que se llaman jobs.lu y moviejob.com. Hay otras que también se las voy a dejar aquí abajo en la descripción, pero a mí me parece que LinkedIn es una de las mejores opciones porque ahí tienes empresas de todo el mundo, ahí puedes colocar específicamente qué tipo de trabajo es el que tú quieres, pero LinkedIn es más que todo para opciones profesionales. ¿Ok? Si eres ingeniero, si eres contador, si eres administrador, puedes buscar en esta página y la verdad que hay muchas posibilidades. Si sabes inglés, si sabes francés, vas a tener más posibilidades aún, sobre todo con el inglés, porque hay muchísima gente que trabaja aquí en Luxemburgo solamente sabiendo inglés, pero aprender francés sería una buena opción, porque te va a abrir más puertas laboralmente. Otra opción también es buscar en Google y colocar Travail Luxembourg y tu profesión. Si es en francés, mejor. Aquí les voy a escribir abajo cómo se escribe Travail Luxembourg porque está en francés. Y en el buscador de Google, cuando ustedes coloquen eso, le van a aparecer varios links y van a poder ingresar link por link y ahí directamente les van a aparecer las páginas de empleo y las ofertas laborales de esas páginas. Ok, ahora vamos con la tercera pregunta. ¿Qué idiomas se hablan en Lux y cuál es el más usado? Bueno, los idiomas que se hablan aquí en Luxemburgo son alemán, francés, luxemburgués. Esos son los idiomas oficiales. Pero hay muchísima gente que se desenvuelve aquí solo con inglés. Y el inglés te va a servir para conseguir un buen trabajo administrativo, en contaduría, en banca. Hay muchísima gente que con inglés les va muy bien, tienen buenos trabajos, pueden hacer trámites. Otro de los idiomas que se habla aquí es el portugués, se habla mucho, incluso hubo un tiempo que estuvieron viendo en Luxemburgo si lo consideraban como una de las lenguas oficiales debido a la gran cantidad de portugueses emigrantes que hay aquí, pero no se logró. E igual hay algunos sitios en los que se habla portugués, algunos sitios en los que vas a hacer trámites en los que se habla portugués, pero muy, muy poco el español, muy, muy poco. Claro, hay mucha gente que sabe español, hay muchos españoles aquí, hay una cantidad de latinos, no tanto como europeos, pero sí hay cierta cantidad. Pero el español no es un idioma que te va a servir para poder conseguir trabajo. El portugués te va a ayudar bastante para poder conseguir trabajo más que todo en las limpiezas,
más que todo para trabajos no cualificados. Pero sin embargo, el más importante es el francés, porque con el francés vas a conseguir trabajo más rápido, te vas a poder desenvolver más rápido, tanto para trámites como en la calle. En la calle la gente te habla francés, ese es el idioma principal. Si usted es una persona que solo habla español y quiere venirse para acá y no sabe otro idioma, yo les recomiendo que estudien francés. El salario mínimo que mencionas es antes de impuestos, ¿verdad? Sí. En mi primer video yo di la información de cuánto es el salario mínimo aquí en Luxemburgo. Actualmente ya aumentó y se los voy a decir, esto va a ser antes de impuestos. El empleado cualificado mayor de 18 años, el salario actualmente está en 2.936,48 euros. Y para el empleado no cualificado mayor de 18 años está en 2.447 euros. Respecto a los descuentos, se manejan de la siguiente manera. Cuando estás casado, un miembro de la pareja descuenta el 15% y el otro miembro de la pareja descuenta 0. Y cuando estás soltero, descuentas el 33%. Y aparte de esos descuentos, te van a descontar como un 8% más de tu salario, porque ya en ese 8% estaría lo de la Caja Nacional de Salud y lo de tu pensión. Mi hijo y yo tenemos pasaporte europeo, él tiene 19 y yo 58. ¿Crees que a mi edad encuentre trabajo? Mira, a los 58 años se puede encontrar trabajo aquí, sobre todo en las limpiezas y en la construcción. Son trabajos no cualificados donde hay gente muy mayor trabajando, los he visto, y puedes tener un salario de más de 2.000 euros o puedes también trabajar medio tiempo. Actualmente en las limpiezas es difícil conseguir trabajo de 8 horas diarias, pero sí, hay muchas vacantes y muchas personas que lo hacen. Y también hay trabajo de 4 horas diarias en las limpiezas que vienen siendo 20 horas semanales. Para una persona de 19 años, claro, es mucho más fácil, es más joven. Y bueno, si sabe inglés va a tener la oportunidad de poder conseguir, sobre todo en restaurantes. En restaurantes piden muchas personas jóvenes que sepan inglés más que todo. Y también va a poder conseguir en las limpiezas, en la construcción, que son trabajos no cualificados con los que puedes recibir el sueldo mínimo. Quiero saber si como inmigrante se puede adquirir carro sin problema. Sí, sí se puede adquirir carro sin problema. Lo que pasa es que siempre vas a tener que estar legal para poder hacer cualquier trámite. Te digo esto porque el carro va a tener que ser registrado en el país donde tú estás viviendo. Por ejemplo, si tú vives en Bélgica y trabajas en Luxemburgo, vas a tener que registrar el carro en Bélgica. Ya habiendo comprado el carro, ya sea por crédito, porque cuando tienes CDI, tienes la posibilidad de pedir un crédito al banco y te pueden dar el crédito y bueno, ponte que te den 8.000 euros. Bueno, con eso puedes comprar el carro y después vas pagando tu crédito. Pero para eso te van a pedir normalmente que tengas CDI. Y para poder tener CDI tienes que estar legal. Otra cosa, si compras el carro sin crédito, o sea, si compras el carro, por ejemplo, con 4.000 euros que ya lo compras de contado, vas a tener igualmente que registrar el carro en el país en el que estás viviendo. Para eso vas a necesitar tu documento, tu residencia en el país en el que estás viviendo, ya sea en Luxemburgo o en alguno de sus 3 países fronteras, si estás trabajando en Luxemburgo y vives en alguno de sus 3 países fronteras. Lo importante es estar legal, tener tu residencia aquí en el país, porque de alguna manera u otra vas a tener que registrar el carro en el país que estés viviendo. Si tienen la posibilidad de sacar la licencia de conducir en Latinoamérica, si es que tienen pensado venir para acá, si están en algún país de Latinoamérica, les recomiendo que saquen la licencia ya de una vez porque aquí es muy costosa, aquí está alrededor de los 2.000 euros sacar la licencia de conducir y pueden sacar su licencia de conducir en otro país y cuando vengan para acá simplemente la cambian y es un proceso que no cuesta casi nada. Otra de las preguntas es
¿Las páginas web que recomiendas para alquilar son fiables? Es que he escuchado que es frecuente que intenten estafarte a la hora de alquilar un apartamento. Yo creo que en todas partes del mundo es probable que te puedan estafar cuando vayas a alquilar un apartamento. Yo lo que siempre le recomiendo a la gente es lo siguiente. Cuando vayan a ver el apartamento, nunca acepten que esa persona les pida dinero solo por ir a verlo. Cuando uno va a ver un apartamento es solo para verlo sin dar ninguna cantidad de dinero. Ustedes simplemente cuadran una cita, van a ver el apartamento y nunca van a dar dinero sin firmar nada. Cuando ustedes vayan a ver el apartamento, suponte que les gustó el apartamento, o ese mismo día u otro día vuelven a cuadrar una cita con el propietario y le dicen, mira, sí, estoy interesado en el apartamento, me gustó el apartamento, lo quiero para mí, ¿cuáles son los papeles que hacen falta? Le envían los papeles o le llevan los papeles a esa persona y cuando ustedes se reúnan en el apartamento otra vez, ya habiendo enviado todos los documentos y todos los papeles que al propietario le hacen falta, sería para firmar y una vez ya firmando en el momento es que ustedes pueden entregar dinero o pueden hacer una transferencia de dinero al propietario del apartamento o al inmobiliario. Nunca, nunca, nunca vayan a entregar dinero antes de haber firmado, porque puede ser una estafa. Ok, otra pregunta es, si viviera en Francia y trabajara en Luxemburgo, ¿debo realizar trámites en cada país o solo en uno? Mm, bueno, depende. Yo, por ejemplo, vivo en Bélgica y trabajo en Luxemburgo. El único trámite que yo hice aquí fue registrarme en la caja de salud de acá y irme a inscribir a la comuna, tener la dirección de aquí. Si tienes carro, también lo tienes que registrar aquí, como ya les dije, pero también puedes seguir manteniendo tu caja de salud en Luxemburgo. Y si quieres incluso quedarte solo con la de Luxemburgo, lo puedes hacer sin necesidad de pagar la de aquí. Aquí lo más importante es inscribirte en la comuna y esa dirección tú la tienes que entregar en tu trabajo para que ellos sepan la nueva dirección en la que tú estás viviendo y también entregarla al banco si tú tienes cuenta bancaria, porque es importante que ellos tengan el dato de tu dirección actual. Y bueno, si quieres tener la caja de salud de aquí, la puedes pagar y también puedes seguir manteniendo la de Luxemburgo. Me gustaría saber qué país con frontera es mejor para vivir una madre soltera. Bueno, respecto a seguridad, a mí me parece que en Bélgica las partes como Arlon, Mesancy me parecen seguras, pero mucho más barato vas a conseguir alquiler es en Francia, eso sí te tengo que decir. Hay partes de Francia que la verdad a mí no me gustan mucho, que me parecen un poco inseguras, em, pero vas a conseguir alquileres más económicos y también vas a tener la posibilidad de tener transporte más cerca. Hay una parte de Bélgica que se llama Athus, que también es muy buena porque queda muy, muy cerca de la frontera con Luxemburgo. Incluso te puedes quedar en Luxemburgo y puedes cruzar la frontera caminando y llegar a Athus. Y el alquiler estoy segura que te va a salir mucho más barato que tener un alquiler en Luxemburgo. Las zonas que yo les recomendaría para vivir de Bélgica serían Arlon, Mesancy, Athus. Athus está bastante cerca de Luxemburgo, solo que no queda tan cerca del centro. En cambio, en Arlon vas a poder tomar un tren que en 20 minutos te va a dejar en el centro de Luxemburgo. También tenemos Francia, hay varias partes de Francia como Audarnetich, Villerupt, Longwy, Thionville, que son muy habitadas y siempre vas a conseguir transporte. Lo único malo de vivir en frontera, que a mí también me ha afectado, a veces hay paro de transporte y el paro que más ha durado aquí
En Arlon, por ejemplo, desde que yo tengo viviendo aquí, es de 3 días. Y no hay ni tren ni bus. Entonces tienes que resolver cómo vas a ir al trabajo y venir. Eso es lo único malo de vivir en frontera, que a veces hay paro y no hay transporte. ¿Dónde puedo conseguir la tarjeta para viajar desde Arlon a Luxemburgo? Mira, en todas las GAR, ya sea cual sea la frontera a la que tú vivas, la frontera con Francia, Bélgica, Alemania, en todas las GAR, por ejemplo, en Arlon, que es Bélgica, que es frontera con Luxemburgo, y Thionville, que es Francia, frontera con Luxemburgo, siempre tienen sus GAR. Las GAR es la estación central de tren. Ahí en la estación central de tren siempre hay unas taquillas donde venden las tarjetas y vas a poder pagar mensual, cada 3 meses o anual. Por ejemplo, aquí en Arlon, que es donde yo vivo, yo pago 63 euros mensual, es una tarjeta, y con esos 63 euros mensual yo puedo ir y venir de Arlon a Luxemburgo, de Luxemburgo a Arlon, las veces que yo quiera durante ese mes que yo pagué. ¿Cómo funciona el sistema de salud en Luxemburgo para niños y adultos? Cuando tú empiezas a trabajar, automáticamente vas a estar inscrito en la Caja Nacional de Salud. Tienes que ir allá a la Caja Nacional de Salud a llevar los papeles que piden, los requisitos que piden para inscribirte. Y ya después, mensualmente de tu sueldo, te van a ir descontando un porcentaje para que vaya a la Caja Nacional de Salud. Entonces, ¿cómo funciona la salud como tal? Por ejemplo, si yo voy a una consulta médica. Si yo voy, por ejemplo, al ginecólogo, presento mi tarjeta de la caja de salud y pago. Después de un mes aproximadamente, o un mes y medio, me va a llegar el reembolso de ese dinero a mi cuenta bancaria. Me llega un 80% de ese monto que yo pagué en esa consulta. Así es que funciona la salud aquí en Luxemburgo. Tú pagas la consulta y después te llega un 80% de reembolso de eso que pagaste. En cambio, para los niños hasta cierta edad, tengo entendido que el reembolso es en su totalidad. Y así es para cualquier consulta, menos para las consultas odontológicas. Sí hay reembolso en consultas odontológicas. El problema es cuando te quieres hacer un tratamiento, por ejemplo, el tratamiento de ortodoncia, eso no lo cubre la caja de salud, eso lo tienes que pagar tú y no hay reembolso. Hay personas que se han mandado a hacer férulas y reembolsan una cierta cantidad de lo que tú pagaste. Pero sobre todo para los tratamientos odontológicos es que o no hay reembolso o el reembolso es menos que el 80%. Pero para otras consultas de medicina general, ginecólogo, oftalmología, neurología, normalmente te descuentan eso, te reembolsan eso, el 80% de lo que tú pagaste, pero siempre vas a tener que pagar primero y después de un tiempo es que te hacen el reembolso. Ok, la siguiente pregunta ¿es difícil conseguir trabajo? No, la verdad que no. Si te vienes para acá y vas a tener tu residencia, que es lo más recomendable, yo no le recomiendo a nadie estar ilegal porque me parece un peligro. Y, y como lo dice la palabra, o sea, ilegal. Aquí no es fácil conseguir trabajo estando ilegal. Aquí ninguna empresa te va a dar trabajo estando ilegal. Aquí van a ver que tú tengas tu residencia, van a ver que tú tengas tu cuenta bancaria, vas a ver si eres europeo o si eres casado con un europeo, para saber si tú estás legal allí en el país y puedas trabajar. ¿Ok? Pero no es difícil conseguir trabajo. Aquí hay muchos interín. Normalmente, cuando vives y trabajas en Luxemburgo, o sea, cuando vives en Luxemburgo, cuando estás registrado viviendo en Luxemburgo, los interín del gobierno, por ejemplo, como el ADEN, te ayudan muchísimo a conseguir trabajo, incluso te tienen cursos de francés. Y si no es por ahí,
puedes llevar currículos o puedes enviar currículum a las empresas, ya sea por email o puedes ir presencial. Si eres de los no cualificados, si no tienes una profesión y te viniste para acá sin profesión, o si tienes una profesión y no sabes los idiomas, no sabes inglés, no sabes francés, puedes ir a las empresas de limpieza o a las empresas de construcción a llevar currículum y normalmente siempre necesitan. Hay muchísima demanda de trabajo aquí en Luxemburgo. Sin trabajo estoy segura que no te vas a quedar. Si estás dispuesto a trabajar en restaurantes, si estás dispuesto a trabajar en las limpiezas, siempre vas a conseguir. Incluso si eres profesional y sabes inglés, como ya les dije anteriormente, yo estoy segura que vas a conseguir un buen trabajo aquí en el área que tú estudiaste. Desventajas y ventajas de vivir en la frontera. La ventaja es que pagas menos. Un alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en la frontera lo puedes conseguir a 1000, 1100, 1200, incluso a 900 euros. Pero en Luxemburgo lo vas a conseguir mucho más caro. Normalmente vivir en Luxemburgo es mucho más caro que vivir en la frontera, por eso es que la mayoría de la gente se mudan a la frontera entre Francia, Bélgica o Alemania. Y la desventaja, que yo diría es lo que les mencioné hace rato, que es lo del transporte, que a veces hay paros, y no es solo aquí en Bélgica, también es en Francia. A veces hay paros por 1, 2, 3 días y es complicado poder conseguir a veces cómo te puedes trasladar a tu trabajo. Tienes que ver cómo haces porque ya sabes que no va a haber autobús y no va a haber tren. Obviamente a las personas que tienen carro siempre se le va a hacer más fácil. Hay muchas personas que, por ejemplo, yo vivo cerca de la estación central del tren de Arlon. Yo puedo ir caminando porque estoy cerca, pero hay muchas personas que viven un poco más alejado de la estación central del tren. Entonces, ¿qué pasa? Las personas agarran su carro, llegan aquí a la estación central del tren, dejan su carro aquí y agarran el tren para ir a Luxemburgo. Y luego cuando regresan, cuando terminan su jornada laboral, agarran el tren en Luxemburgo hasta aquí, hasta la estación central del tren de Arlon, se montan en su carro porque lo dejaron estacionado más temprano y se van para sus casas porque, como les dije, ellos viven más lejos, no viven tan cerca, entonces para ahorrar combustible prefieren venir con su carro, qué sé yo, 5 minutos manejando su carro, 5 minutos, en 5 minutos están aquí en Lagar, de su casa aquí a Lagar son 5 minutos en carro, entonces para ahorrar combustible y no agarrar tampoco tráfico, porque eso pasa mucho en las mañanas cuando las personas van a trabajar, que agarran un tráfico de media hora, de 1 hora, dejan su carro aquí en la estación central del tren y se van a trabajar, se van a trasladar en tren. Otra de las desventajas de vivir en frontera es eso. A veces en la mañana sobre todo vas a conseguir tráfico. El tráfico puede tardar de media hora a 1 hora. Otra de las preguntas que me parece muy interesante es, si soy europea y estoy casada con un latino, ¿mi esposo puede trabajar legal allá? Sí, ya nada más con que él esté casado contigo, tiene todo el derecho de poder trabajar aquí. Si ustedes están en otro país, si están en Argentina, por ejemplo, y ustedes se quieren venir para acá, traen su acta de matrimonio legalizada, apostillada. Cuando tú como europeo consigas trabajo aquí en Luxemburgo, vas a esperar a tener el contrato que tú firmaste en tus manos, una copia de ese contrato, y con ese contrato tú puedes ir a la comuna de Luxemburgo o a la comuna del país que tú estés viviendo en la frontera a registrarlo a él para que él tenga su permiso de residencia y ya pueda empezar a trabajar. Estas preguntas van a ser las más importantes, estas son las preguntas de las que más me han hecho. ¿Puedo llegar a un hotel mientras tengo contrato de trabajo? Si vas a llegar a un hotel y vas a llegar con la intención de buscar trabajo, esto no es así de fácil. Para tú poder empezar a conseguir trabajo en Luxemburgo, necesitas inscribirte en la comuna. Y para inscribirte en la comuna necesitas una dirección en Luxemburgo o necesitas una dirección en alguno de sus 3 países fronteras
porque vas a tener que ir a la comuna a inscribirte, ya que cuando tú vayas a buscar trabajo, lo primero que te van a pedir es tu dirección y una cuenta bancaria. Para abrir la cuenta bancaria y para tú poder tener una dirección, tienes que estar legal aquí en Luxemburgo. Entonces, ¿a qué voy? Hay mucha gente que me escribe y me dice, si yo llego a un hotel o si llego a un Airbnb y pido la dirección de ese Airbnb o de ese hotel y me voy a registrar a la comuna y resulta que con eso empiezo a conseguir trabajo, o sea, ¿será que puedo conseguir trabajo? El Airbnb no te va a dar la dirección y el hotel tampoco te va a dar la dirección. Entonces la gente me dice, ¿y será que puedo buscar trabajo mientras estoy aquí de turista? No, porque ni el hotel ni el Airbnb te va a dar la dirección para que tú te puedas ir a inscribir a la comuna. Aquí no te van a dar trabajo si no tienes dirección, si no estás legal. Es bastante complicado. Aquí no es que puedes llegar como turista, puedes quedarte en un hotel, puedes quedarte en un Airbnb y empezar a buscar trabajo y es que te van a dar trabajo así ilegal. No. Siempre las empresas, ya sea de limpieza, sea de construcción, que son los trabajos que uno normalmente suele buscar cuando no tiene idiomas o cuando no tiene profesión, cuando no tiene experiencia en nada. Hasta en esas empresas te van a pedir tu residencia, te van a pedir cuenta bancaria. Y por eso les digo que es importante estar legal. Si no estás legal, no te van a dar trabajo. Otra de las preguntas que me han hecho, quisiera que hablaras cuáles son los requisitos para emigrar a ese país. Si eres latino y no tienes ningún vínculo europeo, no tienes posibilidad de emigrar aquí como europeo o como pareja de un europeo, yo siempre les recomiendo que busquen trabajo a distancia. Si sabes inglés y si sabes francés, más posibilidades vas a tener todavía de conseguir trabajo. Para las personas que son europeas, para las personas que sí cuentan legalmente con visa, yo siempre les recomiendo a distancia, vayan buscando dónde pueden vivir, vayan buscando habitaciones, vayan buscando apartamentos. Es bastante difícil porque normalmente tampoco que te quieren alquilar apartamento si no tienes trabajo. Y lo que les recomiendo es que por lo menos así sea una habitación que ustedes puedan alquilar a distancia y que sea seguro que cuando ustedes lleguen acá les puedan dar la dirección para irse a registrar a la comuna. Porque si no tienen la dirección y si no se pueden registrar a la comuna, no van a poder buscar trabajo. Otra posibilidad es que tanto para latinos como para europeos, si ustedes consiguen que una empresa los contrate, va a ser mucho más fácil ustedes llegar aquí, porque ya están llegando con trabajo y ahí sí se podrían quedar en un hotel, sí se podrían quedar en un Airbnb, porque no necesitarían de una dirección para irse a inscribir a la comuna y no necesitarían inscribirse en la comuna obligatoriamente para conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque ya tendrían trabajo. O sea, lo importante sería conseguir ese trabajo y cuando ustedes lleguen aquí, ustedes pueden ir a inscribirse tranquilamente a la comuna porque obviamente lo tienen que hacer obligatoriamente al llegar a un país, pero lo que les quiero decir es que no van a depender de conseguir una dirección y no van a depender de registrarse en la comuna para poder conseguir trabajo. Entonces va a ser mucho más fácil si pueden conseguir el trabajo a distancia y hay muchas empresas también que se encargan de darte el apartamento, de formarte profesionalmente. Entonces, si pueden conseguir una oportunidad así, sería extraordinario. Ok, ¿qué necesita un latino para emigrar a Luxemburgo? ¿Puede uno llegar a Luxemburgo sin tener una oferta de trabajo? Si no tienes nacionalidad europea, prácticamente no puedes venir para acá solamente siendo latino para trabajar. Si eres latino, ya sabemos que tienes un máximo de 3 meses para estar como turista. Pero durante esos 3 meses legalmente no puedes trabajar porque no tienes ningún vínculo europeo. Lo que yo les recomiendo, sobre todo a los latinos, ya que no tienen ningún tipo de visa europea para poder trabajar aquí, es que se postulen en trabajos desde afuera.
Si eres profesional, si sabes varios idiomas, vas a tener la oportunidad de poder conseguir trabajo aquí. Hay mucho trabajo, hay muchas empresas que siempre están buscando talentos, hay muy buenas empresas que están buscando profesionales. Para lo que sí es más difícil es para el área no cualificada. Eso sí, que tú te postules desde otro país para trabajar en la limpieza, para trabajar en la construcción y que te contraten es bastante difícil. Esos trabajos normalmente te los dan cuando tú estás aquí, ya cuando tú llegas aquí, que vas a llevar currículum, te llaman y ahí es que normalmente empiezas a trabajar. Pero que te contraten a distancia es casi imposible. ¿Cómo sería el proceso para quedarse sin tener pasaporte europeo? Soy venezolana. Sin tener pasaporte europeo, legalmente no te puedes quedar. Hay personas, yo tengo amigas que ellas han venido de vacaciones y resulta que se han terminado casando con europeos o han hecho la unión convivencial con europeos y se han podido quedar. Porque ya al casarte con un europeo, hacer unión convivencial, ya esa persona, o sea, ya tu pareja te puede registrar en la comuna, te registra como cónyuge, te registra como esposa y ahí ya tienes un permiso de residencia para tú poder comenzar a trabajar. Aprovecho también para comentarles que hay una página donde yo siempre busco información de todo lo que yo quiero saber, ya que me hicieron todas estas preguntas. Si les quedó alguna duda, aquí les voy a dejar el enlace de la página y se los voy a dejar abajo en la descripción. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Espero haber resuelto muchas de sus dudas y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Les recuerdo que también me pueden seguir por mi cuenta de Instagram como @caroescorcio. Muchas gracias y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.